Hola, bienvenidos a esta jornada de debate que hemos organizado con motivo del curso de geotermia somera, de especialista en geotermia somera para la edificación. Hoy inauguramos un nuevo formato que espero que le guste a los alumnos y a los que están aquí presentes y a los que están mirando por la red, que además sepáis que va a quedar grabado, lo que hagamos aquí quedará para siempre. Y yo soy Manuel Regueiro, vicepresidente del colegio y además uno de los organizadores del curso de geotermia. Os voy a presentar a nuestros ponentes en el debate de hoy, desde la izquierda a la derecha. Tenemos a Íñigo Ruiz, que es ingeniero industrial, especialidad eléctrica de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicaciones de Bilbao. Es máster internacional por la Universidad de Deusto y tiene una serie de cursos especializados en el sector de energías renovables. Actualmente es director general de Heinor, aunque antes ha sido de BEST, que son ambas empresas dedicadas a eficiencia energética y promoción de instalaciones de energías renovables, especializada además en energía geotérmica. Es una persona que tiene una fuerte vinculación con el sector. Ha sido el primer presidente de la APA y bueno, con el colegio ha participado en muchas actividades formativas, con nosotros, con el Colegio de Arquitectos, con la Universidad de Burgos, ha estado en el Congreso GeoEner. Muy importante que sepáis es que ha sido nuestro colaborador, el colaborador del colegio en todo lo relativo a la geotermia, nos ha siempre asesorado mucho y además en su último proyecto que ha tenido alguna relación con el colegio es el proyecto de geotermia en IFEMA, que está por hacerse, ¿no? A su derecha está Albert Pujadas, que es licenciado en Geología por la Universidad de Barcelona, director técnico de Quali Geotermia SL desde hace un año, especialista en instalación de sondas geotérmicas verticales para sistemas de geotermia, fue también director técnico de CECAM durante 14 años en Gerona y durante 6 años fue profesor de la Universidad de Girona e investigador del CSIC en el Instituto Jaume Almera. Es decir, es una persona que combina, yo creo que muy acertadamente, la investigación científica con la aplicación práctica de sus conocimientos. Por lo tanto, tenemos una persona de la industria, una persona científico-técnica y finalmente Benito Rivera Prieto, que es geólogo también, que ha participado en numerosos proyectos de muchos tipos. Es la persona que cuando hace unos años yo empecé a hablar de geotermia en el colegio, tomó el testigo y entró a hacer geotermia. Desde hace ya bastantes años se dedica como gerente de la empresa Desarrollo y Gestión del Medio Riarga a muchos tipos de proyectos de tema de impacto ambiental, medio ambiente, contaminación de suelos, hidrogeología, ordenación del territorio, pero también geotermia. En este trabajo ha trabajado en colaboración con varias empresas tecnológicas para instalaciones geotérmicas. Además, es vocal del Colegio de Geólogos y, por lo tanto, responsable de bastantes cosas. Por cierto, es vocal de las áreas de medio ambiente, pero también de formación, responsable de nuestra plataforma de formación online, que es la que está transmitiendo esta sesión, con lo cual, realmente, mucha parte de que la formación online del colegio tenga éxito tiene que ver con Yayo, como nosotros lo llamamos. Y además de eso es socio fundador y vocal de la ONG Geólogos del Mundo, a la cual os invito a vosotros que nos estáis mirando y a vosotros que estáis aquí presentes a apuntaros. Bueno, pues dicho lo cual, creo que lo más entretenido para todos es que hablemos de geotermia. Venimos hoy a hablar de geotermia y vamos a hablar precisamente del futuro de la geotermia. Es decir, ya habéis hecho un curso donde os han contado muchas cosas, os han explicado muchos casos prácticos. Uno también quiere saber qué pasará con esta técnica en el futuro. Yo tengo que decir ya desde aquí que las perspectivas a nivel global son buenas porque todos los países están apostando por las alternativas y la geotermia es claramente una de las alternativas. Por lo tanto, digamos que el marco general es favorable, luego vienen los detalles, que ya sabéis que es donde está el demonio,
en los detalles. Pero bueno, vamos a ver si podemos aclarar hoy las dudas que podéis tener, que ya sabéis que podéis mandarnos un correo y se contestarán, y las personas que están presentes también pueden hacer preguntas, y una serie de preguntas que ya tenemos preparadas, que se han hecho y que vamos a exponer a todos. La primera que les voy a hacer es una pregunta política. Lo siento, estamos en campaña electoral y la pregunta es política. Y lo que no sé es si sabrán responder. La pregunta es, ¿en qué zonas de España se favorece la geotermia somera y en qué zonas no? Íñigo. Yo creo que es una pregunta trampa. Y precisamente porque yo no creo que tenga que ver la política con la geotermia, ni los apoyos institucionales con la geotermia. Yo creo que la geotermia tiene que valerse por sí misma, independientemente de las subvenciones. Por lo tanto, partiendo de esa primera base, supongo que tu pregunta sería ¿en dónde está subvencionada o no? Me imagino. Muy bien. Vale. Porque hay comunidades como la Comunidad de Madrid, donde no tiene subvenciones y tiene un futuro esplendoroso. Es decir, la comunidad en estos momentos, donde más geotermia está haciendo es Madrid y no tiene subvenciones. Y hay comunidades donde está subvencionado y tiene instalaciones, pero por ejemplo, Madrid no tiene subvenciones, en estos momentos es la comunidad donde probablemente esté más reglamentado la forma de proceder en cuanto a la geotermia y donde exista el mayor número de instalaciones grandes en estos momentos y con perspectivas de desarrollar en los próximos 3 o 4 años. La Junta de Andalucía está apostando seriamente por la geotermia y está subvencionando, pero no con una perspectiva de futuro, es decir, saca programas y no sabes tú si va a haber el año que viene otra serie de programas, ¿no? Pero los programas que saca son interesantes. Hay comunidades como la donde vivimos nosotros, yo en el País Vasco, donde efectivamente hay un programa regular todos los años. Y sí que efectivamente en los años de mayor crisis ha sido potenciado, pero ahora que salimos de la crisis parece que se agota el dinero y parece que lo están reduciendo, ¿no? Cataluña creo que no tenemos subvenciones de ningún tipo y sin embargo hay un potencial de geotermia importante. Por lo tanto, resumiendo la pregunta que querías hacerme, pero que yo creo que no te he contestado, creo que lo que deberíamos de hacer es cómo tenemos que hacer la geotermia para que no dependa de las subvenciones, ¿no? Y ahí yo creo que sí se están haciendo cosas interesantes desde el punto de vista, pues desde cuando empezamos el tema de las perforaciones prácticamente era un milagro encontrar un perforador para que las hiciera bien y en estos momentos existe alternativas y a buen coste y hay una evolución en estos momentos tecnológica importante en cuanto a bombas de calor que está permitiendo aquí Eso es otra pregunta. Esa va a ser otra pregunta. Estoy yendo por los ramos, así que... Sí, pásale a Albert para que Albert nos hable del tema Cataluña. O sea, en resumen, si no te importa, tú defiendes que la geotermia no necesita ayudas, se puede hacer sin ayudas. Y, de todos modos, los dos sitios, en Madrid no hay ayudas y, sin embargo, tiene potencial. En Andalucía has dicho, sí hay ayudas, pero no están claras. En el País Vasco no hay ayudas y en Cataluña... En Cataluña tampoco existen ayudas en ese sentido, sí que a nivel de eficiencia energética y cosas de esas que, evidentemente, la geotermia es, aparte de renovable, una muy buena opción a nivel de eficiencia energética. Pero yo también estoy en la línea de Íñigo, ¿no? Que nosotros siempre decimos que más que subvenciones, y a la administración también en ese sentido pues la aconsejamos, que lo que necesita la geotermia es algo de financiación. ¿Por qué? Porque el problema de la geotermia es que a nivel inicial pues necesita pues, de una inversión superior que otras energías. Entonces, en ese sentido, si hay una financiación a 6, 7 años, que es los periodos de amortización de esas inversiones, pues eso sí que puede ayudar de forma importante a la geotermia, a mí me parece. Entonces, a nivel político, nosotros siempre decimos que es un tema muy interesante para los políticos y para sus programas, porque la geotermia es una energía local, es una energía que sacamos de nuestro territorio. Entonces, en un país que compramos mucha energía, 99%. Pues eso
es un tema clave como país para hacernos fuertes. Bueno, aprovecho para decir aquí que el Colegio de Geólogos, en las 21 propuestas para una política geológica nacional, ha incluido la geotermia dentro de o ha propuesto que se incluya la geotermia dentro de una política energética nacional, y lo curioso es que tanto el PP como Podemos como el PSOE han incluido entre las alternativas, tampoco es que hayan puesto la geotermia en primer plano, esa energía. Es decir, que en los partidos políticos sí que han puesto el énfasis en esa energía alternativa. Entiendo que, por lo tanto, digamos que lo que habéis dicho vosotros hasta ahora es: no necesitamos esas ayudas, necesitamos financiación. Es decir, lo que necesitamos es crédito para las instalaciones, porque estas instalaciones se pagan solas. Pero, entonces, la adicional, ¿en qué comunidades autónomas son más favorables por esto? Porque estos créditos también pueden salir de la comunidad autónoma, entiendo yo, ¿no? Bueno, si me permites, contradiciendo un poquito a Íñigo de que en Madrid no hay ayudas, ahora mismo sí que hay ayudas, sobre todo para la rehabilitación energética de edificios. A nivel nacional. A nivel nacional, y a nivel Madrid se ha desarrollado un programa específico. Pero bueno, existen. De cara a la divulgación, a la promoción de la geotermia, para todos es conocido que la geotermia es quizá la más joven de las energías renovables, la menos conocida, y lo que sí deberían hacer las administraciones locales, autonómicas, incluso nacional, es potenciar y comunicar las renovables, entre ellas la geotermia, con mucha objetividad, con mucha visión de rentabilidad del producto. Comparto perfectamente que no tiene que ser en base a subvenciones, la geotermia se sustenta por sí sola, eso está clarísimo, pero divulgar la geotermia como una energía renovable, como una energía local, individual, si cabe, para una familia, es importantísimo para que la gente la vaya conociendo y vaya confiando en la geotermia. No lo vea como algo mágico o algo totalmente desconocido. Es que tú añades a la necesidad de crédito la necesidad de divulgar. Divulgar por parte de las administraciones, y luego también un aspecto muy importante, y yo puedo hablar de la experiencia de la Comunidad de Madrid, agilizar los trámites de concesión de proyectos mineros, por ejemplo. Sí, esto me gustaría también aprovechar para preguntaros, porque esto, ¿cómo veis vosotros la legislación actual que hace que la geotermia somera tenga que pasar por las orcas caudinas de la minería? Es decir, que es una cosa patética, eso es, ¿no? Cuando en la geotermia hay muchísimos profesionales, y sobre todo en los campos de captación hay muchos profesionales, entre ellos los geólogos, que somos competentes para la realización de los estudios, de los contenidos que contempla un proyecto minero. Entonces, si vas quitando esas barreras, eso también es facilitar la... Pero se han quitado, hay sitios donde la geotermia somera no necesita permiso de minas. O sea, la dirección facultativa de un proyecto Galicia minero... creo que es un sitio, en el País Vasco tampoco te piden minas. Bueno, de momento no, porque están apagados, pero cuando se enteren de que no, cuando quieran exigirlo, lo pueden exigir. Y la legislación es muy clara. Pero pero no lo están pidiendo ahora mismo. ¿Y en Cataluña? Pero me consta que, bueno, déjame puntualizar quizás algo que tiene que ver con la pregunta anterior que ha salido, y efectivamente no hablando ya de subvenciones, pero sí de por dónde creo que va a ir, y creo que están marcados los caminos. No se trata tanto de subvencionar, sino de penalizar aquello que más contamina, ¿no? Es decir, y creo que los pasos se están marcando. Y el símil es muy claro, es el de los coches. Los coches, en función de las emisiones de CO2 que están emitiendo, pagan más impuestos o no. Creo que fue así. Fue una ley que sacaron el gobierno hace 6 o 7 años, ¿no? Creo que los 4x4 tienen más impuestos que un coche eléctrico. Bueno, ¿y por dónde pensáis vosotros que estamos yendo si resulta que ahora estamos calificando los edificios energéticamente, ¿no? El Calender está hecho para eso. Y probablemente dentro de 2, 3 o 4 años pagaremos más o menos impuestos en función de nuestra calificación energética, probablemente. Yo voy a decir casi seguro. O sea, que tú estás sugiriendo que cuando, digamos, las emisiones se cuenten en la ecuación de impositiva, los edificios con geotermia estarán menos gravados y, por lo tanto, la gente hará geotermia simplemente porque es más barato. Yo estoy absolutamente seguro, porque si no, no se verían embarcados en este tema. ¿Qué ocurre? Que lo han hecho
no se han hecho tan claro y está llevando mucho más tiempo el tema de poner bien la calificación energética. No es un tema claro en estos momentos, cada vez está siendo más. Ahora es así, o sea, por yo, la gente que tiene pisos en alquiler o tiene el papel o no puede alquilar. Un edificio A pagará menos impuestos que un edificio... Claro, todavía la gente eso no lo ve, pero es Bueno, verdad que cuando vas a alquilar una casa, si tiene una calificación energética buena, significa que vas a gastar menos energía en calentarla y enfriarla, ¿no? Lo que quiero unir es a tu pregunta de antes, digo, no necesitamos subvenciones, lo que necesitamos es que se formalice ese camino que se ha empezado y que dentro de lo antes posible el edificio que menos CO2 emita pague menos impuestos, que es lo que nos va a venir, que coja rapidez ese camino. No sé si tenías algo que decir. Sí, a nivel del tema de regulación y administración y todo eso, sí que es un problema, y yo creo grave, es un problema que ya está detectado, yo creo, a nivel europeo inclusive, ¿no? Porque hay algunos programas como RegioCities, pues que han intentado eso, buscar una regulación más o menos común, evidentemente con sus especificaciones particulares en cada región, digamos, de España y de Europa, pero que haya una base común y entonces sea más sencillo para todo el mundo, no solo para quien va a tramitar eso, sino también para las propias administraciones, porque uno de los problemas que nos encontramos, hablando de formación, no solo formación a nivel digamos, de la gente que puede aplicar la geotermia, sino de la gente que la administra, que da los permisos o lo que sea, que no tienen idea. Que no tienen idea, que tú vas allí y dices, ¿a geotermia? ¿Geotermia? Entonces, eso es un grave problema, ya no solo para hacer tus trámites, sino digamos, de que el cliente se sienta seguro a nivel administrativo y legal. Porque... O sea que si resumo, necesitamos más ayudas financieras, ¿no? Menos trabas administrativas. Vamos, la historia de nuestra vida. Esto cualquier industria te diría, yo necesito menos trabas administrativas, más ayudas financieras, la energía más barata. No sé si, o sea, en el sentido de menos trabas, en el sentido de que esté más claro el camino a seguir en cada uno. Pero porque sabemos... te vas a la Junta de Andalucía, pues sí, tienes unos problemas. Bueno, pero te vas a Cataluña, tienes otros. Esa es la historia Madrid, de España, ¿no? Y a lo mejor Madrid pues tiene... Bueno, porque ha apostado más a nivel de geotermia y tiene unos trámites más claros, ¿no? Pero no es a nivel de comunidad, es a nivel de provincia. Sí. Cada provincia. Cuidado con pasaros el micrófono que si no... No, es puntualizar, que no se trata a nivel de comunidad, sino vas a Andalucía y cada provincia se hace de una determinada manera. O sea, vas a Jaén o a Granada o a Sevilla... Y esto pregunto, ¿cómo se puede arreglar esto? O sea, ¿una regulación nacional? De obligado cumplimiento por todo el mundo, lo que hemos propuesto en el Colegio de Geólogos, por cierto, que es incluir la geotermia en el Código Técnico de la Edificación, que es lo que haría que fuera un documento nacional, es decir, no, la geotermia tiene un capítulo y esto es como se hace. Entonces, de esa manera, quizá, ¿no? O sea que... Es, digamos, en estos momentos algo que no está reflejado en ninguna legislación y como no hay una referencia expresa, se encasilla en una ley de minas que no encaja con la práctica de la gente. Oye, para pasar a otro tema, porque si no nos enrollamos mucho, quizá esta pregunta para Albert, que es quizá el que tiene más un background científico de todos los presentes, aunque todos tenéis que saber ciencia pero tú habías trabajado en el Santiago Almera. ¿Cómo ves tú, en qué campos ves innovaciones en la geotermia? Fíjate que la geotermia en España está empezando, pero ¿dónde ves tú a nivel europeo, es decir, más allá de nuestras fronteras, que se van a producir las innovaciones? Pues es un tópico que hace tiempo que se habla de ello y que evidentemente los fabricantes están trabajando. Íñigo ya lo ha apuntado un poquito, que es la innovación en las bombas de calor geotérmicas. Es un tema, por ejemplo, nosotros hemos cogido bombas de calor geotérmicas que prácticamente eran exclusivamente para calor, y las hemos aplicado en zonas que necesitan calor y refrescamiento y frío también, ¿no? Entonces, hay un cambio en ese sentido de los fabricantes importantes al tema del frío y eso va a dar mucho más juego también a la geotermia. Y a nivel de campo de captación, pues yo me acuerdo cuando empezamos nosotros a instalar sondas geotérmicas que el mercado te ofrecía
muy pocas posibilidades, digamos, por ejemplo, a nivel de sellado de sondas geotérmicas, ¿no? Entonces ahora el mercado va evolucionando, sacando productos, digamos, a nivel económico aplicables, que tienen un rendimiento mucho más bueno. El nivel de sondas también, pues evidentemente, al aplicarse más la geotermia, pues va reduciéndose los precios de unas sondas que tienen una calidad mucho más buena, y como futuro pues tenemos que buscar, yo creo, en esos dos aspectos, porque el terreno será siempre el que tendremos. Entonces los productos esos tienen que mejorar. Pero una pregunta, en España ya se están fabricando algunos, por lo menos tubos y bombas. Sí. ¿Tenemos una I+D en geotermia en funcionamiento? ¿Las universidades, los centros de investigación están haciendo algo de I+D en esas bombas? Porque es verdad, esto hay que reconocerlo, que sin las bombas de calor no habría geotermia somera, porque es cuando han conseguido que esa diferencia de temperatura, o sea, las bombas han sido la clave. Bueno, y tú dices que las bombas van a seguir... el recurso geotérmico, ¿no? En ese sentido lo han, sí, han ido a buscar esos graditos, sí, esos pequeños graditos que parecían una tontería, han conseguido que evidentemente de investigación nunca hay la suficiente. Pero tú conoces que se está haciendo. Hay pequeñas cosas, Íñigo, cosas. En Bilbao estáis haciendo. Yo creo que, a ver, a nivel de bombas de calor se están haciendo cosas y muy interesantes. A nivel de terreno lo desconozco y quizás hay menos recursos. A nivel de bombas de calor, en España han salido empresas con una tecnología que no existe en Europa y que están pegando muy fuerte. Por ejemplo, cuéntanos alguna para que nuestros quiero oyentes... dar nombres, no quiero dar. No, pues alguna región de España que esté puntera en... Galicia. Galicia, donde está el clúster este gallego. Galicia está funcionando, están sacando cosas interesantes. Tengo que decir aquí que mi hermano va a poner una instalación geotérmica en Galicia, y en mi casa sí que he conseguido que alguien me escuche. Sí. Por favor. Y luego quiero puntualizar otra cosa, que estamos solos en Europa. Es decir, nosotros cuando hemos empezado a hacer geotermia nos han venido las cosas de Europa. Pero claro, Europa, que estamos hablando, ¿quién? Alemania, Suecia, Suiza. Aquellos países tienen un entorno muy frío, pero esto es otro rollo, esto es otra guerra. O sea, han querido venir con sus productos y no han sido, no son adaptables a las necesidades de este país, porque de Burgos para abajo en este país necesita el frío. Y es otra guerra. Y se están haciendo cosas interesantes. Bueno, al hilo de esto, quería preguntaros a los tres, ya hemos hablado una vez Íñigo y yo de esto, pero sabéis que la política del gobierno de rehabilitación energética implica, bueno, quitar instalaciones y poner otras, pero también podría implicar sustituir radiadores convencionales por radiadores geotérmicos. Íñigo me dijo que no lo veía muy todavía, pero realmente si la rehabilitación, en lugar de levantar suelos, colocar suelo radiante, tirar radiadores de hierro y pudiera sustituir simplemente el radiador por otro, esto sería muy interesante. Nosotros hemos hablado con alguna empresa que nos dice que es posible, no sé cómo lo veis. Íñigo me dijo que no, todavía no, pero bueno. Vamos a ver, la geotermia tiene los máximos rendimientos cuando los sistemas de distribución del calor o frío en la vivienda son los adecuados. Entonces consigue unos coeficientes muy altos, los más altos de todos los sistemas que existen. Si te vas a radiadores de baja temperatura, esos coeficientes bajan y empiezas a asemejarte en rendimiento a otros sistemas. Con lo cual la competencia se cierra y la geotermia puede llegar a perder. Lo cual no significa que no existan y que en determinadas condiciones y en determinadas rehabilitaciones sí que sea interesante, pero perdiendo un poco los coeficientes de rendimiento que con suelo radiante, que con los sistemas adecuados sí los da la geotermia y que nadie llega. Ya, pero yo hablaba de que si tú vas a cometer una rehabilitación que te cuesta X, porque tienes que sustituir todos los radiadores y levantar el suelo y molestar a la gente, pues es inviable. O sea, tú vas a una casa de pisos y le dices, señores, vamos a cambiar toda la instalación por geotermia y van a ahorrar un montón de dinero cuando esté hecho. Ahora bien, tienen que invertir no sé cuánto. Claro, si tú les propones una cosa más simple, que es sustituir los radiadores de alta temperatura por unos de baja con geotermia y haces los sondeos, etcétera, esto es más viable porque no molestas, pero si todavía no es posible, como tú has dicho, que es precisamente en las bombas, donde me pregunto si en esos radiadores de baja no va a haber evolución para que sean tan económicos que compensen.
Vale, yo creo que en estos momentos este país está haciendo un esfuerzo muy importante en rehabilitación. De hecho, los programas de rehabilitación contemplan la geotermia como programas subvencionables en todo España. Es decir, si tú rehabilitas la envolvente térmica, tienes subvenciones, y si tú o pones biomasa o pones geotermia, también tienes subvenciones. Por lo tanto, se está haciendo un esfuerzo importante. ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando tú vendes geotermia generas una serie de expectativas en el cliente, porque va a pagar algo más, y tú le estás generando unas expectativas de ahorro. Lo que no puedes es ir con una instalación de rehabilitación generando esas expectativas como si fuera una vivienda nueva. Porque al final el cliente te lo va a pedir. Oye, ¿y mis ahorros? Bueno, pues en estos momentos la tecnología no te permite esos ahorros tan grandes. Vale, pues eso lo que no estoy diciendo es que no se pueda hacer. Pero podría ocurrir en el futuro, ¿no? Sino que no puedes ir al mercado a decir, oye, mira, esto es lo mismo. No, ojo, esto es otra cosa. Que sepas que nosotros se lo propusimos al director general hacer una prueba, porque como dices tú, bien, no sabemos si funciona realmente, déjenos un edificio del Estado, le hacemos esa operación sin costo para usted, le dijimos, y usted lo comprueba. Entonces, decía, era un riesgo para la empresa, claro, y para el colegio que se metía en el... Poder se puede hacer. Lo que ocurre es que no puedes generar esas expectativas de ahorro como si fuera una instalación, como ha dicho Benito, a baja. Si queréis, pasamos a otro tema que seguro que os va a gustar mucho. Siempre que, cuando ha entrado la geotermia en España, una de las razones por las que en algunos sitios ha fallado es porque había fontaneros instalando palets y llevando palets diciendo hágalo usted mismo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué papel juega el control de calidad en las instalaciones geotérmicas? Yo sería más ambicioso que todo eso. Pues sí, influye mucho. Pero no solamente eso, sino que te voy a contestar en plan gallego, con otra respuesta. Otra pregunta. Como si fueras tu gallego. Venga, va. No es con otra pregunta, pero no solamente es a nivel de ejecución de instalación, sino a nivel de diseño de instalación. Hay que tener en cuenta que... Pero eso es control de calidad, ¿no? Correcto, quiero decir que pues diseño, instalación... No he entendido bien tu pregunta. Yo lo que siempre se ha dicho es que las instalaciones que no funcionan es porque estaban mal hechas. Luego no hubo control de calidad. Es decir, que eso es Entonces, ya hemos hablado una vez que no es solamente un correcto diseño de ingeniería, sino también una correcta instalación y un correcto comprobación de que todo lo que estaba sobre el papel se ha ejecutado correctamente en el campo, ¿no? Digamos que las instalaciones, cuando tú haces una instalación geotérmica, es una instalación ciertamente compleja, porque hay muchos parámetros que te están influyendo. Tú cuando pones una caldera de gas, una caldera de biomasa, le pones y ya está, no hay problema. Tú cuando diseñas o haces una instalación de geotermia tienes que estudiar perfectamente qué es lo que está sucediendo en el edificio. Estás uniendo el terreno con un edificio. Tienen que estar sincronizadas las dos partes de la instalación, porque si una no funciona o no funciona adecuadamente o la otra, pues al final no, o sea, todo lo que has pretendido hacer no sirve. Entonces, son ciertamente complejos todos los proyectos de geotermia, partiendo de la base que vuelvo a repetir. El edificio es tan importante como el terreno, que también lo es mucho. Entonces, es un desarrollo de proyecto multidisciplinar. Y luego, aparte de eso, efectivamente, luego en la ejecución hay múltiples detalles, porque hay muchos profesionales diferentes. Pues parece sencillo parece fácil hacer una perforación, pues es terriblemente compleja, porque es una profesión. No, la gente vive de perforar. Y hay formación. Es tan complejo que... Hay formación reglada en sondeos, porque yo recuerdo que el Colegio de Geólogos, a través de la Federación, patrocinó no lo muevan mucho porque es cuando patrocinó un curso europeo, una cosa que se llamó Geotrainer, que era un curso, no sé si tú participaste, por toda Europa para el tema, particularmente el de sondeos, creo que era una de las partes importantes, es decir, lo que parece que entiendo, que sí, el conjunto de la operación y de los técnicos que trabajan requieren una extremada calidad que requiere una formación. Resulta que en España no hay formación reglada, no hay sondistas, no hay formación reglada en nada. Es decir, el Colegio de Geólogos hace un curso de geotermia porque en la universidad no da ningún curso de geotermia, no la hay. Es decir, nosotros ya hemos propuesto varias veces a varias universidades hacer un máster, que sería un poco lo razonable porque ya es una cosa muy especializada,
pero no hay profesores que sepan, y para hacer un máster necesitas profesores que sepan. Quizá, salvo tu caso, que has estado en el Jaume Almera, ¿no? Mira, nosotros a veces, bueno, hablamos con clientes y tal, y un poco le dices eso, ¿no? Le dices, a ver, la geotermia tiene que tener claros unos conceptos y unos parámetros a la hora de diseñar, a la hora de ejecutar, a la hora de hacer el control final de la instalación, pero tampoco nos engañemos, tampoco estamos hablando de un reactor nuclear que tengamos que ser aquí unos super expertos en física para montar una geotermia, ¿eh? Eso también, pero sí que las cosas se tienen que hacer bien hechas, ¿eh? En ese sentido, el campo de captación, que es lo que nosotros, y la perforación, que es lo que nosotros hacemos, nosotros siempre decimos que la geología, aquí nadie nos va a negar que no es importante, ¿eh? Porque geotermia, pues ya lo hemos dicho todo, ¿no? Entonces, es importantísimo ese asesoramiento geológico, aunque sea de una unifamiliar, aunque sean 2 sondas a 100 metros, pues ese asesoramiento siempre nos va a asegurar, en el campo de captación, pues que vayamos más seguros en la instalación. Entonces, bueno, si entra la geología, pues el geólogo ahí tiene un papel esencial, ¿eh? Y entonces nosotros siempre incitamos a que se asesore la gente que diseña geotermia, pues por los profesionales que conocen el tema. Ya que haces, no para hacer miedo, ya haces la pregunta, no para dar miedo. O sea, ya que cuidado, lo dices, no vamos a ¿qué dar papel, miedo, qué sino... papel tiene el geólogo? Pero ¿qué papel tiene el geólogo en la geotermia? Porque la gente se lo pregunta. Nosotros, cuando empezamos a trabajar en geotermia, nos decían, bueno, pero es que la mayoría de las cosas son instalaciones que las hacen normalmente ingenieros industriales y la geología tiene un papel al comienzo, digamos, de esa. Luego resulta que no, que es o conoces bien cómo va a evolucionar ese modelo geológico o tu instalación va a ir a la ruina. Entonces quiero decirte, vosotros que habéis hecho muchas instalaciones y por lo tanto que es lo más interesante de la geotermia es que una vez la pones en marcha está funcionando mucho tiempo y todo el mundo está haciendo el control de calidad de tu instalación porque está mirando si tiene calor o tiene frío. No hay ninguna duda, si no funciona aquello, enseguida te van a llamar, oiga, esto no funciona. Es decir, que el control de calidad lo hace el cliente. Por eso ha habido una serie de problemas con instalaciones mal hechas que me cantan. Por eso digo y pregunto cuál es el papel del geólogo en ese concepto, en esa primera concepción del proyecto y también en el desarrollo de la instalación y en el posterior control, porque cuando ocurre algo en las aguas subterráneas o no sé, o lo que sea, pues como está ocurriendo en el subsuelo, pues la pregunta no se la puedes hacer al ingeniero industrial, sino tienes que preguntarle qué está pasando en el subsuelo, que mi instalación no funciona, si es que es el subsuelo el responsable, ¿no? ¿Yayo? Vamos a ver, los geólogos somos los últimos invitados a la fiesta de la geotermia. No porque no sea importante la geología, sino por el desarrollo que ha tenido la geotermia en este país. Quizá deberíamos haber sido los primeros, pero bajo mi punto de vista hemos sido los últimos. Albert seguro que ahora podrá aportar mucho más conocimiento técnico al tema, pero yo sí que querría resaltar pequeños aspectos. Desde el Colegio de Geólogos se ha apostado por una idea, un concepto que es el perímetro de protección geotérmico. Cuando se hace una instalación individual en un sitio, no pasa nada. En el momento que el vecino, o los 4 vecinos que puedan rodear, o 3 que puedan rodear a ese propietario, van a estar compartiendo energía del subsuelo y habrá que conocer perfectamente la dinámica de los materiales, del sustrato, con todas las variables que hay, agua, rocas, materiales detríticos, todo lo que sea, todo lo que tengamos en ese subsuelo va a tener un comportamiento específico. Es importantísimo para el rendimiento de la primera instalación conocerlo, pero creo que es importantísimo para el desarrollo de los siguientes proyectos que también se siga conociendo. Entonces es fundamental que haya un conocimiento claro y ver cómo se comporta. En un mismo material, 100 metros de distancia, el comportamiento puede ser diferente. Eso lo tenemos claro los que trabajamos en hidrogeología,
porque es así. Los parámetros hidrogeológicos aquí son de una forma y 100 metros más para allá varían. Con los parámetros geotérmicos ocurre exactamente lo mismo, con lo cual es importante conocerlos. Como decía Albert, no es ingeniería nuclear, pero sí que es importante todas esas pequeñas variables, controlarlas y ponerlas al servicio. Una cosa. Y ese papel es pero pregunto, por los que están mirándolo. ¿Qué experiencia tenéis de que haya ocurrido eso? Es decir, que hayas hecho varias instalaciones geotérmicas y una haya afectado a otro, porque como no hay tantas, supongo que no es un caso frecuente. Sí tengo que decir, y luego haré una pregunta sobre el tema de mapas, que en el último GeoEner vimos, me parece que era Suiza, o Suecia, ¿no? Era Suecia, que en la página web del ayuntamiento tú pedías autorización para hacer un sondeo y entonces en el mapa venían todos los que había al lado y según el radio de acción de los otros no te dejaban o sí te dejaban. Cuando yo vi eso, precisamente me pareció increíble que en España estemos discutiendo todavía si hay que pedir un permiso de minas, cuando lo que había que hacer es poner la información en la página web y que los permisos se pidieran online. Fíjate lo que nos queda todavía. Eso es lo que hablábamos al principio de agilizar la geotermia. Eso es la mejor subvención que puedes dar. Sí, pero ¿cómo conseguimos que las autoridades presten atención a esta industria y hagan ese tipo de acciones? Porque está claro que lo que ha ocurrido en esos países, como hay tanta demanda, el ayuntamiento ha dicho, no, yo esto tengo que regularlo. Entonces, los permisos, que me van a inundar aquí de permisos, no, pongo una página web, tú lo pides y automáticamente te sale la petición. Luego mandas la solicitud por escrito, lo que sea, pero ya sabes que puedes sondear ahí porque el perímetro está adecuado para que tú saques a la profundidad que te dejan también y con la inclinación que te dejan, porque tú puedes colocar... ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo veis, por la experiencia que tenéis con las administraciones, a quién habría que dirigirse para que... Ya digo que nosotros proponemos que esté en el código técnico, que es una manera de que se universalice, pero conseguir que los ayuntamientos, los permisos fueran así, ¿no? Sería una maravilla, ¿no? Vamos a ver, yo siempre digo que la energía de una vivienda, por ejemplo, hablando de viviendas, es la segunda hipoteca que tiene la casa. La primera es el inmueble y la segunda es la energía, el consumo de energía. Las administraciones deberían preocuparse de que en un país donde somos deficitarios al 100% energéticamente, donde somos dependientes casi en porcentajes altísimos del exterior, una energía que nos pone el terreno a nuestra disposición, al alcance de la mano, debería ser su prioridad. Tan fácil como que si entienden eso los políticos y los técnicos que están detrás de los políticos, es que no haría falta. Pero es que, mira, el problema es que nosotros le explicamos esto a los políticos y no saben ni de lo que hablamos. Entonces, cuando tú te sientas con un político, como somos nosotros, entre las 21 propuestas, insisto, la geotermia ha entrado porque están todos por la labor de las alternativas, porque es una más, pero bueno, cuando les explican, no, es muy sencillo, que es que 7 grados, no sé qué, que bajas, entonces la temperatura. Tú cuando entras en una cueva no te das cuenta que este tipo de explicaciones para tontos, básicas, pues no siguen sin comprender cómo es posible. Y yo creo que vuelvo a insistir, necesitamos formación, divulgación, pero también formación a políticos y lo tenemos muy fácil. Curso de geotermia para políticos, me gusta. Nosotros lo tenemos muy fácil porque tenemos, o sea, la geotermia no estamos, hay muchos países que van por delante nuestro, ¿no? Entonces es sencillamente ver qué han aplicado, por ejemplo, esto de Suecia es espectacular. Esas aplicaciones online, pues eso es relativamente sencillo. Facilísimo. De aplicar. Todos los proyectos están archivados, solamente sacarlos y ponerlos en la web. Ahí sería una posibilidad. Y en relación al tema de que comentabas de que se han hecho barbaridades con instalaciones, bueno, yo creo que la gran suerte que ha tenido la geotermia es que ha aparecido en nuestro país en un momento de crisis importante, ¿no? Entonces, eso ha frenado muchos proyectos y se han parado. Porque si la geotermia llega a entrar en un momento de boom, se hubieran hecho barbaridades y la geotermia a lo mejor en ese momento sí que hubiera habido mucha geotermia, pero hubiera hecho así. Entonces, ese ralentí nos ha dado la posibilidad de formarnos, de hacer las cosas, de especializarnos. La crisis, entonces, en este caso, la crisis fue buena. Bueno, no sé, eso es bueno, la mayoría de las empresas no están de acuerdo contigo. Pero... Lo que tenemos que hacer es aprovechar ese momento y ahora hacer las cosas. ¿Y qué deberíamos hacer? Pues yo creo que, bueno, esa formación, o sea, la formación yo creo que es clave. O sea, ¿Pero qué nos sugieres? Nosotros en el colegio hacemos formación, pero ¿qué otras cosas? ¿Cómo conseguir calar al público? ¿En los colegios?
Sí. Porque, no sé... Una posibilidad, o sea, nosotros nos encontramos con mucha gente que nos dice, ¿dónde puedo formarme en geotermia? Entonces, y tú les diriges inmediatamente al curso online del colegio. Evidentemente. Pero necesitamos más formación y especialización en ese sentido. Entonces, yo también quería decir, otra cosa ha salido y a lo mejor se ha escapado, el papel del geólogo. El papel del geólogo, yo creo y siempre que hago una charla así divulgativa, siempre lo pongo una diapositiva, el papel del geólogo empieza desde la fase inicial de preproyecto, de asesoramiento de qué tipo de terreno, ya no solo a nivel de extracción energética, sino de ejecución, qué tipo de terreno, si tendremos problemas, cómo se tendrá que afrontar ese terreno a nivel de perforación. Todo eso es esencial en fase de preproyecto porque condicionará de si la geotermia vale la pena instalarse o no. En fase de proyecto, evidentemente, a nivel de TRT, los TRTs es importante que el geólogo los realice él porque él conoce el terreno, sabe, evidentemente una máquina de TRT o un equipo de TRT lo que te da son unos números, pero sí que es importante pues, que se sepan interpretar esos números, de por qué se dan esos números. O sea, ¿tú consideras imprescindible el TRT en cualquier proyecto de geotermia? A ver, yo creo que... no, porque por ejemplo en un chalet pequeño sí, creo que no se hace. No tiene sentido hacerlo en instalaciones. A ver, ahora actualmente tenemos una UNE que nos marca bastante el camino a seguir. Que por cierto, ¿es obligado cumplir la UNE? Porque las normas normalmente son normas, pero no son obligadas. La salvo UNE que no es obligada, lo que pasa es que sí que la administración puede ponerla como obligatoria en sus proyectos. Y no solo la administración, sino también los particulares, si la conocen. Por lo tanto, también es importante que los particulares, los prescriptores, conozcan la UNE y la utilicen en ese sentido, para que las cosas se hagan con mínimo bien hechas. Está bien eso que dices, pero en el caso de mi hermano, por ejemplo, he pedido el proyecto y no hay. Pero no se hizo un proyecto para el chalet. Que bueno, a lo mejor no hace falta, no lo sé. Bueno, pues puede consultar la UNE y que se hagan las cosas un poquito en ese sentido. Por ejemplo, la UNE, a nivel de TRT, sí que marca... en función de una potencia a instalar, la conveniencia o no de aplicación del TRT, ¿no? Menos de 30 kilovatios, pues en principio, si se conoce bien el terreno y no hay una excepcionalidad clara, pues el TRT no es necesario. Entre 30 y 70 depende de los precedentes que hay en la zona, y a partir de 70 es obligatorio. Entonces, aparte de eso, volvemos con el papel del geólogo. A nivel de ejecución de la obra, también es importante que el geólogo controle las perforaciones. A nosotros que perforamos y que instalamos sondas, muchas veces estamos solos en la obra. Y eso, a mí me parece que sería importante que alguien controlara esa parte esencial de la instalación, que es el campo de captación. Y finalmente, en control de calidad, como volvemos a estar en lo mismo, la UNE también nos marca un control de calidad del campo de captación. Yo estoy hablando básicamente de campo de captación ahora. Entonces, el campo de captación, ese control de calidad también sería interesante que lo hiciera alguien especialista en el terreno. Íñigo, en su charla, que está en el curso, me parece que se titula 10 errores graves en instalaciones geotérmicas, y cita el problema de las perforaciones y del cierre de anulares y de los tubos y la comprobación de presiones y todo eso. Quiero decir que lo que será lo que pone la norma, una sistemática para que no se produzcan los fallos habituales. Yo creo que lo fácil es seguir y ir poniendo unas crucecitas en que lo has comprobado y ya está, pero es verdad que si el cliente no lo hace, pues el que ejecuta le puede dar igual, ¿no? Íñigo. Sí, no, efectivamente, nosotros hemos llegado a encontrar problemas en instalaciones que por mucho que hubieras pretendido hacer un control, pues igual no, porque tú igual, por ejemplo, antes de meter la sonda, la doblas, digamos, 180 grados o 360, y eso es un problema potencial a la hora de meterla. Simplemente el haber doblado una sonda antes, cualquier persona que haya pasado por ahí puede ser un problema. Bien, efectivamente hay controles de calidad. Bueno, yo me quería referir, es decir, hay problemas de control de calidad que hay que estar encima de la obra y hay que contratar a personas o a empresas que sepan de qué va este tema. ¿Vale? ¿Debería ser responsabilidad, por ejemplo, en una obra pequeña del aparejador? ¿Saben los aparejadores de esto? No.
Pero es que son los que hacen el control de calidad. A ver, lo siento mucho, pero hay... Sí, lo que quiero decir es que hay tantos pequeños detalles dentro de la instalación que como no seas un especialista es muy difícil que un aparejador pueda hacerse responsable de todo eso. Simplemente por eso, porque hay muchos pequeños detalles. De todas maneras, yo me quería referir un poquito también al problema que habéis comentado antes del problema burocrático que tenemos en este país y apuntar a alguna solución, en el sentido de que uno de los grandes problemas que tenemos es que tenemos este tema descentralizado, el tema normativo a nivel de minas está descentralizado. Y claro, esto es un berenjenal de, creo que son 52 provincias, ¿no? O antes eran, ahora no sé cuántas son. 52 interpretaciones de 52 funcionarios. Hasta que tú no vayas a nivel central y como tú puntualizas, lo metas en un código técnico y hagas, bueno, una normativa. Nosotros lo que hemos propuesto es retirar la geotermia de baja entalpía de la ley de minas. Perfectamente. Por Quiero esa decir, vía, así de simple, ¿no? O sea que, no, pues es una vía. Y meterla en el código técnico de dirección, que es donde tiene que ir, básicamente. No, dejar la geotermia de alta, que es para lo que se pensó en minas, porque la geotermia de alta son sondeos de 2000 metros y tal, es un rollo minas, claro, pero los sondeos de 150 o 120 metros no tiene sentido que estén metidos en la ley de minas solo porque es una cosa histórica, ¿no? Me parece que es la solución, porque si no es imposible. Y segundo lugar, a nivel de cómo potenciar el tema de la geotermia, es un tema político exclusivamente, es cuestión de poner todo en orden. Y o sea que si te nombramos a ti presidente del gobierno, lo resuelves. Bueno, ¿no te presentas? El tema de la geotermia sí. No, la cuestión es querer solucionar el problema. Pues todos, ahora estamos en Madrid, creo que hoy se ha prohibido aparcar. ¿Por qué? ¿Por los coches solo o por las calefacciones? O sea que deberíamos salir a los medios y decir, si estuviéramos usando geotermia, esto no nos pasaría. Es claro. Evidente, los costes que está ocasionando Hay este tema un Madrid, proyecto en estos momentos, si tú regulas eso a nivel nacional, lo regulas con impuestos, el tema de la geotermia va solo, es que no necesitas más, es cuestión política. ¿Qué ocurre? Que somos muy pequeños de momento, ¿no? Pero es un tema... ¿Veis, por cierto, ¿veis alguna posibilidad de la geotermia en movilidad? Difícil, complicado. Bueno, otra pregunta que os quiero hacer. Se habla mucho de la ventaja, de la utilidad de tener mapas geotérmicos. De hecho, en Extremadura han hecho uno, no sé si en Cataluña tenéis unos mapas geotérmicos. ¿Esos mapas sirven para algo? ¿Lo habéis usado alguna vez? Porque la impresión que tengo yo es que al final la geotermia es una cosa del solar concreto y por lo tanto los mapas, por muy detallados que sean, no valen. En ese capítulo, en geología tenemos muchas experiencias. Tenemos mapas hidrogeológicos, tenemos mapas geológicos y sí que sirven de orientación. Pero luego a la hora de trabajar la obra específica hay que ir al terreno y como en geotecnia, los parámetros y los rendimientos de cada emplazamiento son muy específicos, con lo cual es necesario. Eso no quita que de cara a una planificación previa, a esa labor inicial que el geólogo aborda en los proyectos, que es el primero que llega al proyecto cuando se pone a trabajar, pues que tenga una orientación y le permita ir determinando los parámetros que va intuyendo de esa instalación. Evidentemente son importantes no solo ya para el técnico, que necesita datos de campo, necesita tocar el terreno y conocer bien el terreno en detalle para poder valorar, sino también al aspecto que hablábamos aquí, que es muy importante, el tema divulgativo de la gente, decir, oye, que tu zona va a tener un rendimiento específico determinado. Entonces, ese rendimiento te va a permitir poner esta instalación y tener este ahorro. Eso debería estar ya asimilado por toda la población, como ocurre con cualquier otro mapa. El mapa de esa información que llegara a los ayuntamientos, que pudieran promocionar evidentemente, localmente. como puede haber mapas de riesgos y un ayuntamiento, o mapas de inundaciones, o mapas de todo tipo, y un por cierto, no va a construir en determinados una cosa sitios. que te iba a preguntar, que sí, Un momento, respecto a los mapas, y nosotros, por ejemplo, a nivel del Instituto Cartográfico de Cataluña, eso les insistimos mucho en el tema de que, muy bien, un mapa geotérmico con características de conductividades y tal, pero eso, que cada terreno, que la conductividad varía mucho de esta parcela, inclusive a aquella que está a 300 metros más para ahí, y además que, o sea, nosotros, que el problema que vemos en los mapas es que no se cojan como una norma, o sea, que la gente vaya en el mapa y coja ese valor, ya, exacto,
Exacto, ¿eh? Eso es esencial, ¿no? Que sí como orientación te puede servir el mapa, pero que evidentemente se tiene que profundizar en los proyectos. Pero una pregunta, ¿esos mapas llevan la conductividad térmica y también las temperaturas a diferentes profundidades o no? Solo algunos se atreven, sí, en algunos se atreven donde lo tengas, en ese ¿no? sentido. Que es una cosa útil, ¿no? Son extrapolaciones. Pero efectivamente, son mapas que sirven para orientar. Sí. Pero que vale la pena hacerlos, porque coincidencia un poco, ¿no? Sí. Efectivamente, yo no soy geólogo, pero me voy a meter en un charco, vamos, voy hasta a opinar. Fíjate. No pasa nada. Tenemos ahí detrás una soga para colgar a los herejes. Yo creo que efectivamente hacer un mapa expreso para sustituir un TRT creo que no tiene sentido porque es muy específica la medición. Pero sí que se podían hacer mapas, digamos, pues no sé, categoría A, B y C. Pues yo qué sé, en la categoría A, pues mira, no hagan nada porque no hay problemas. Categoría B, C, es obligatorio contratar a un geólogo. Categoría C, cada vez que hagas algo... Me gusta la propuesta, no te vamos a colgar. Si hay una ley que pone es obligatorio contratar a un geólogo para algo, me apunto. Sí, por zonas de riesgo a nivel hidrogeológico, geológico, pero no por conductividades térmicas que no puedes sustituir, sino por advertencias. Mira, esta zona, mira, olvídate, o sea, da igual, o sea, puedes hacerlo hasta con aparejador, con todos mis respetos, no hay ningún problema, pero decir o sea... Eso estoy totalmente de acuerdo y, por ejemplo, en el Atlas de Cataluña que se ha hecho una modificación en ese sentido, de poner dificultades de perforación en función del tipo de material que te vas a encontrar, que eso va a ayudar a la gente a decir, bueno, aquí cuidado, coste, sí. Porque... Pero en realidad nosotros que las rocas más duras son más día, baratas, ¿no? Las rocas, las rocas cuanto más duras, más barato perforarlas. Bueno, bueno, eso es otro tema, sí. El impacto de agua, eso quería preguntaros. Básicamente, el problema está en estabilidad, inestabilidad de los materiales. Inestabilidad más problemática, estabilidad sí, capas alternantes, menos, problemas por lo tanto, para perforar. Eso puede dar una orientación de decir, bueno, cuidado, no me la juego en esta zona, porque es una zona de difícil perforación, y entonces tengo que recurrir a alguien que sea especialista en eso. Ahí puedo jugar. Y a nivel de precio, porque perforar, ahora actualmente siempre se habla y nos preguntan a nosotros que nos dedicamos a eso, ¿cuánto va el metro lineal? Bueno, es que el metro lineal depende si perforas, es lo que decías, en una zona de perforación estable, en una zona de más dificultad. Oye, una pregunta, hablando de esto, ¿qué riesgos puede plantear la geotermia? Tengo aquí una pregunta que es, si tú tienes una estación geotérmica y se produce un terremoto, de estos que tenemos en España, que normalmente no son tal, ¿esa instalación puede sufrir daños graves? Esa es una pregunta frecuente de muchos clientes y yo les digo siempre la misma respuesta. Si hay un terremoto que se carga la sonda geotérmica, lo menos preocupante va a ser el campo de captación, porque la casa se va a caer. Vale, entendido. La casa se habrá caído antes de que se haya dañado la sonda geotérmica, o sea que no es el problema. Dice, mi instalación se salvó. Se ha caído la casa, pero mi instalación se salvó. Aparte que a la hora de rehabilitar, repetir o clonar un campo de captación, pues en un terremoto sería muy fácil, no habría mayor problema. Pero que probablemente incluso con toda la estructura que lleva un sondeo geotérmico no quedaría dañada. La sonda es una sonda estanca y mucha distensión tendría que haber para que se viera dañado. Entonces, pero como dice Albert, parece que no, en un país que no tenemos una frecuencia de terremotos, por lo menos en la mayoría del territorio, es una pregunta que hace muchísimo la gente. Bueno, ese castor se extiende. Una pregunta que os iba a hacer. Una vez estuve en un debate en uno de estos congresos y había la administración catalana que no iba a autorizar nunca una geotermia de estas de circuito abierto, o sea, entrar en el acuífero y sacar el agua y tal, como tenemos aquí en Madrid, en la Laguna del Campillo, en la geotermia nadie ha dicho nada, pero en Cataluña ha dicho que no lo van a dejar hacer. Geotermia de circuito abierto que es perfectamente factible, sacas el agua fría, la metes caliente y ya está. ¿Qué sirven todas las centrales hidroeléctricas? Porque esas también calientan, ¿no? No, pregunto Vamos a ver, si el circuito abierto quiero es mayor... decir que otra vez entramos en qué decide, hay una administración que decide. Hay administraciones más ecologistas, autonómicas o locales, y administraciones
más abiertas a tal. En Cataluña no dejan hacerlo. Si por lo que miramos- entendí yo. Las nucleares calientan más los Si miramos la afección del cambio térmico que pueda suponer otros sistemas energéticos, nucleares o hidroeléctricas o otras muchas, es muchísimo mayor la afección hidroeléctrica al volumen de agua que interfiere que un sistema abierto de una captación geotérmica donde yo saco agua de un pozo y la inyecto en otro. La variación de temperatura prácticamente es la misma que en un sistema cerrado. Habría que conocer en detalle ese emplazamiento, ver si la circulación, si los flujos de agua subterránea son muy fuertes y dimensionar correctamente. Pero insisto, frente a otros sistemas que conocemos todos que alteran la temperatura de embalses enteros. Ya, pero la pregunta que yo siempre me hago cuando se habla de alterar la temperatura de un acuífero es ¿cuál es el problema de alterar la temperatura de un acuífero? Desde el punto de vista del medio ambiente, es decir, es agua que está ahí abajo y que... Los microorganismos, la proliferación de determinados microorganismos, de incluso afección a los materiales geológicos puede favorecer la disolución de algunos, pero eso es... El proceso geológico normal de las aguas subterráneas que disuelven, llevan cosas en suspensión, supongo, microorganismos, pues no sé si llevan, salvo que tengan agua corriente. Si modificas sensiblemente la temperatura, cambia las situaciones y la fauna y la flora que tienes no es la misma. Bueno, no sé, en Pero Río Tinto vamos a lo de el agua siempre. está cargada de sulfuros y viven unos bichos que son... Lo que hay es que estudiar cada caso y no la negación por sistema. Ya, pero es que parece que la negación es por sistema, por lo menos en Cataluña. Yo creo que eso es esa idea es un error. Sí que yo justamente en Cataluña existe, yo creo, la única guía, que se llama Guía Climaca, de aplicación de la geotermia, que hace especial hincapié en sistemas abiertos y en la legislación de esos sistemas. Lo que pasa que, a ver, el problema de los sistemas abiertos es que tocas acuífero, ¿no? Aquí Claro. La Agencia Catalana del Agua sí que tiene eso mucho en cuenta, pero hay una guía de aplicación de la geotermia. Hay una Pero guía entonces lo que es la dejan hacer, Climaca. lo dejan Sí, hacer. sí, no hay problema. Mientras cumplas con los requisitos, inclusive tienen un campo experimental, el ACA, tiene un campo experimental que hicieron toda una serie de pruebas con un sistema abierto. El tema de contaminación con sistemas abiertos es importante de afección a otras parcelas, eso sí. ¿Por qué? Porque aquí intercambiamos, cuando es el salto muy alto, y la pluma térmica sí que se desplaza y puede afectar a una instalación de un vecino. De otro. Puede ser, claro, en zonas que... Lo que pasa que también voy a decir otra cosa, que eso mucha gente y muchos ingenieros y prescriptores no lo tienen en cuenta, que los sistemas abiertos, la clave es que hay agua, ¿vale? Eso es esencial. Bueno, claro. Pero eso es esencial. Y hay gente que Pero, inclusive este primer parámetro no lo tiene en cuenta. Y entonces, si en sistemas cerrados el papel del geólogo es esencial, en sistemas abiertos, pues que... Es Y un una pregunta suicidio que os iba a hacer. meterse en un sistema abierto Si sin no la sabes- presencia de un sabes, te lo especialista y que No controle lo bien pruebo. el pozo, no solo en el momento de ejecución, sino de producción, cómo va a funcionar ese pozo y qué durabilidad va a tener ese pozo. Una pregunta. ¿Y si las aguas ya son salobres, imagínate que estamos en una zona de afección marina y tal, que son aguas que no tienen uso, ¿se podrían usar para geotermia? Sí, bueno, en el país hay, en Baleares hay muchos sistemas que funcionan con aguas directamente, bueno, de pozos salobres que están al lado mismo del mar. Lo que pasa es que esos sistemas llevan un problema añadido que es el mantenimiento, ¿no? Las plaqueas de intercambio pues tienen que ser de titanio, eso lo sabrá más Íñigo, pero y tiene una durabilidad. La sal pues se lo come todo y a nivel de mantenimiento se tiene que tener claro, pero son sistemas que funcionan y aplicables. Oye, otra pregunta. ¿Cómo puede la geotermia competir con otros sistemas energéticos o de climatización que vienen avalados por grandes empresas energéticas? Os sabéis que este mundo está controlado por las grandes empresas. Y la geotermia, ninguna se ha tomado mucho en consideración esto, porque ellos venden otro negociado. ¿Cómo se podría hacer? Porque yo creo que, mi opinión es que seguramente por debajo, llegando al cliente final, mientras que ellos van a las grandes corporaciones y a las grandes empresas a venderles lo suyo, ¿no? Aunque es cierto que Suiza, incluso las empresas suecas que están en España, están haciendo instalaciones geotérmicas porque es la matriz
dice, no, a mí me ponen geotermia en todo, ¿no? IKEA y ese tipo de... ¿Cómo se puede competir con...? Bueno, yo no creo que sea una cuestión de competencia. Es decir, yo creo que tenemos que cabemos todos en el mercado. Lo que no podemos pretender es que la geotermia sea el 100% de la energía de este país, es evidente, ¿no? Tienes un nicho... es lo que debería ser, ¿no? Bueno, pues a ver, te vas a pegar contra la no, pared es que todo te el tengo que rato. decir como el 99%... El 99% es de la importación de hidrocarburos. España importa el 99% de sus hidrocarburos, que no es que sea todo pero es verdad que un gran paquete es consumo de hidrocarburos. Yo creo que es una quimera, eso no puede ser. Tú tienes un mercado que se va a adaptar a esto, no va a ser nunca el 100%. Entonces, lo que sí es, porque hay que vender geotermia donde sea buena la geotermia, porque hay veces que la geotermia no es lo mejor, ¿no? O sea, no nos tenemos que pegar con Perfecto, las renovables. me gusta que digas eso porque quería preguntarte sobre hibridaciones. Yo siempre he leído que lo mejor es no una instalación de geotermia, sino una combinada con placas, no sé qué, tal. ¿Qué opináis de esto? Sí, y al hilo de lo que estaba comentando, y es que al final vender geotermia por vender, pues creo que es un fracaso, porque tú generas unas expectativas que igual no las puedes cumplir. La geotermia es buena para unas determinadas circunstancias, pero la solar es buena para otras y la aerotermia es buena para otras. ¿Y la tenemos combinación? en este país tenemos que convivir todos aplicando el sentido común y dando al mercado la mejor opción. Vale. La combinación yo creo que es excelente, pero también con sentido común. Es decir, hay zonas geográficas en España donde hay climatología que no es muy severa y la combinación de geotermia con aerotermia te da unas ventajas terribles, ¿vale? Hay zonas donde, o instalaciones o edificios donde la geotermia con el solar, por ejemplo, ¿no? Porque también necesitas calor en verano, pues es una aplicación excelente. Y la geotermia con la fotovoltaica, pues bueno, no te quiero ni contar. Y si resulta que me dices que el edificio necesita la energía durante el día, es decir, un edificio de oficinas, pues geotermia con fotovoltaica, que estás utilizando la climatización durante el día, pues va que ni pintada. Lo que quiero decir con todo este argumentario es que hay que utilizar el sentido común. No hay que vender geotermia sí o sí siempre. Ya, pero por eso, vosotros cuando proponéis instalaciones a los clientes, veis las posibilidades de la geotermia, pero generalmente creo que lo ideal es la combinación. Por lo tanto, ¿proponéis habitualmente una combinación de técnicas? Mira, la geotermia encaja perfectamente en el edificio, por lo tanto, siempre normalmente suele ser la base de la propuesta. Pero en función de la tipología del edificio, pues vuelvo a repetir, pues tenemos ahora instalaciones en climatologías novedosas, geotermia con aerotermia, pues es excelente. Con una Geotermia piscina. con aerotermia. Explica un poquito en qué consiste la geotermia con aerotermia. Bueno, pues mira, la geotermia tiene unos rendimientos muy buenos, muchísimo mejor que la aerotermia. Pero hay circunstancias a lo largo del día o de la mañana que pudiera ser que la bomba de calor aerotermia tuviera mejor rendimiento que la geotermia. Porque igual tú necesitas calefacción en diciembre y fuera está haciendo 12 grados. Y con 12 grados igual la aerotermia... ¿Pero implica tener dos bombas de calor? Sí, pues la mitad de potencia la pones con geotermia y la otra mitad la pones con aerotermia. De tal manera que tú arrancas el sistema que mejor rendimiento tenga. Es decir, en lugar de hacer un 100% de instalación de híbridas y haces la mitad de uno y la mitad de otro, por lo tanto los rendimientos los puedes duplicar o triplicar. Es decir, que haciendo las cosas con sentido común no nos tenemos que pelear con nadie, sino aplicar la tecnología que mejor se adapta a cada necesidad del edificio. Por eso digo que el 100% de la geotermia... ¿Vosotros dos qué opináis de la hibridación de sistemas? Bueno, evidentemente la hibridación lo que te permite es ocupar la base donde vas a tener mayor consumo con un sistema altamente eficiente y las zonas de puntas, picos, pues cubrirlas con otro sistema que no tiene tanta eficiencia, pero que también te da la solución. Y además eso a nivel de terreno lo que te ayuda es a equilibrarlo, ¿no? A no tener que instalar muchas más sondas, que eso a nosotros no nos va tan bien, porque a nosotros nos dedicamos justamente a instalar sondas, pero evidentemente ese menor campo de captación lo que hace es más viable y amortizable la instalación. Necesitas menos inversión
para que entre para cubrir los geotermia. picos. En el Exacto. proyecto de IFEMA, de hecho, la idea era esa. La geotermia cubría prácticamente toda la base general y cuando llegaban los picos se ponía en marcha el gas. Creo que era como lo habéis diseñado. Yo voy a mezclar tres preguntas que se han lanzado desde que estamos hablando. Preguntabas que cómo se puede competir con las grandes empresas que tienen una fuerza publicitaria tremenda, que son muy ecológicas, que son la leche y el rendimiento es maravilloso. Con profesionalidad, como decía Íñigo, profesionalidad, saber vender el producto, conocer bien el producto. Hablábamos el papel de los geólogos y también los geólogos se tienen que poner la camisa de ingeniero industrial y hablar el mismo idioma que los ingenieros industriales. Cuando tú dimensionas un proyecto geotérmico, tienes que definir un número de metros de sonda, de perforación, y eso tiene que estar correlacionado con una potencia de una bomba y con un sistema de distribución. Cuando todo eso funciona igual, cuando el geólogo sabe hablar el mismo idioma que el ingeniero o que el instalador y que el sondista, evidentemente, todo se engrana y funciona muchísimo mejor. Entonces, cuando ese conocimiento es pleno por parte de los técnicos que participan en el proyecto, es fácil vendérselo al cliente. Y la geotermia normalmente trata con el cliente de forma directa. No es como una gran empresa energética que llama a alguien, quiero contratar, y no tratan con él directamente. En la geotermia se suele hacer un trato directo. Y ese trato directo es la ventaja que se debe tener para competir con las grandes empresas energéticas que no les interesa que una vivienda sea independiente energéticamente. Y con la geotermia y los sistemas de hibridación pueden estar muy cerca de esa dependencia cero. Entonces, saber vender el producto, conocer bien el producto, divulgación a todos los niveles, cliente, administraciones. Con todo eso se puede competir con cualquier Hace gran poco empresa ha habido una reunión muy grande, creo que ha sido en Cataluña, de Passive House. Passive House es casas que no consumen, básicamente. Nosotros hemos estado en una presentación aquí en la Embajada Suiza, porque son ellos los que lo patrocinan, y básicamente es una casa que no tiene consumo cero, o sea, energía coste cero, más o menos. Coste cero, no consumo. No, coste cero, no, pero que se ha tenido mucho predicamento la Passive House entre los arquitectos. Y claro, una de las claves sería el uso de la geotermia. Y entonces, quería preguntaros, este coste cero, que me dierais vuestra idea del ahorro que vosotros habéis tenido en vuestras instalaciones. Es decir, mira, yo entré aquí, la mejor, para que quedemos bien todos. Yo entré aquí, esta casa gastaba, me acuerdo que el caso de IFEMA eran 1 millón de euros al año, y el proyecto iba a, si se hace finalmente, pues iba a reducir ese 1 millón a la cuarta parte, más o menos. Pero es una instalación grande. Vosotros, en instalaciones de las que habéis hecho, ¿qué porcentaje de ahorro, para que nos oigan los alumnos, sobre cómo vender el producto? Es decir, sin pasarse, pero en la instalación que estáis más orgullosos, ¿qué ahorro le disteis al cliente por el que estuvo besando por donde pasabais durante varios años? Yo, más que el ahorro, también metería variables como es el confort, la eficiencia, el mantenimiento. Son muchas las variables que hay que tener. La gente te habla de que se está muy cómodo en las casas con geotermia, que la temperatura es mucho más, por eso, que no es focalizada. No es solo ya, pero ahorro. Bueno, evidentemente al el ahorro es importantísimo. Es la pela, que diría un catalán. Pero hay que partir de una máxima. La energía más barata es la que no se consume. Entonces, en una buena vivienda, con una buena orientación, un proyecto arquitectónico de orientación, de aislamiento y demás, la geotermia encima entra y potencia todo eso muchísimo más. Entonces, ahorros, por dar cifras, pues por encima del 60% frente a casi la mayoría de sistemas. Albert. Bueno, yo quiero que hable Íñigo al respecto, porque nosotros instalamos campos de captación, no hacemos el sistema, y yo creo que él va a tener respuestas más... Y además así nos cuentas... porque tú sí que tienes muchas instalaciones, grandes y pequeñas. Entonces... Mira, esa pregunta es muy difícil de contestar, porque normalmente en España el 90% de las instalaciones son instalaciones de nueva edificación, ¿vale? Entonces, cuando tú hablas de nueva edificación, no tienes una comparativa más que a nivel teórico.
Es decir, Bueno. tú comparas con tu norma teórica, ¿no? Entonces, al final... O el vecino de al lado que no puso la Claro, instalación. pero es que al final una casa y otra consumen diferente, pero hasta el punto es que hasta incluso los usuarios condicionan el consumo, ¿vale? No es lo mismo una pareja joven que una pareja ya de avanzada edad que vive todo el día en la casa y encima si tiene 2 niños pequeños, pues más los consumos son diferentes. Por lo tanto, dar una cifra, pretender llegar a una cifra siempre es engañarnos. Puedes oír cifras las que tú quieras, porque te las puedo decir. Ya, pero Al reconocerás final, no que tiene para mucho vender el sentido. producto hay que hablar de Lo ahorro. que sí es cierto es que cuando tú haces una instalación bien, no tienes ninguna queja y el cliente está encantado. Es decir, hay una percepción de... Además, es que no hace falta decir cuánto... no, mira, es que ni te llaman, es que consuman ridículos, ¿no?, de electricidad. Ridículos, o sea, Ridículos, los consumos eléctricos ridículos. Los clientes están satisfechos, vale. En instalaciones grandes sí que te miran con lupa. Es decir, tú cuando vendes una instalación de geotermia generas unas expectativas. Yo siempre digo lo mismo, porque al final le dices al cliente, oye, cliente, paga un poquito más. Y te dice, ¿y qué voy a obtener a cambio? Y entonces le tienes que decir, joder, pues está... Y entonces, claro, luego efectivamente cuando hace la instalación te está pidiendo, oye, y te está pidiendo. Y te aseguro yo, vamos, que si no tienes quejas es porque, es porque lo has hecho muy bien. Porque si tú haces una instalación con gas, nadie, si el cliente paga mucho, siempre va a decir, no, es que el gas cuesta mucho, ya está. Y nadie se va a preocupar si es eficiente la instalación con gas o no es eficiente la instalación con gas. Pero con geotermia tú te vas a preocupar mucho. Entonces, sí que es cierto que aquellas instalaciones que se hacen grandes, debes de estar al menos un año vigilándolas y optimizando los parámetros para conseguir ese ajuste, ¿vale? Pero no es posible en el mercado de vivienda nueva hablar de ahorros. Y en el mercado de rehabilitación, cuando tú abordas un proyecto de geotermia en rehabilitación, cambias tantas cosas que al final las facturas no pueden ser las mismas, es muy difícil. Entonces tú cuando vas buscando una respuesta a esa pregunta, si alguien la contesta, pues no te está contestando con... Ya, pero A pero ver, el cliente sí, te lo tiene que preguntar, correcto, porque, no, a ver, me vas a hacer meter 20.000 euros en la instalación, No, sí, tienes quiero razón. saber cuándo Ahí voy a empezar a recuperar mi inversión, Sí, ¿no? es cierto. Tú antes de vender haces estudios de viabilidad donde generas una serie de simulaciones de lo que pueda conseguir un edificio estándar, pero estás hablando entonces de porcentajes. Y sí que efectivamente los ahorros son importantes, del torno a los que ha dicho Benito, pero hablamos siempre de porcentajes de ahorro, no hablamos nunca de euros porque es muy difícil. Oye, hay una pregunta que tenemos duda todos, que es esta de la profundidad, ¿no? Es una pregunta que han hecho varios alumnos del curso. La pregunta era la interferencia del clima en la instalación geotérmica, y a lo largo de los ya varios años que yo llevo trabajando en la geotermia he oído muchas contestaciones y creo que son todas falsas y a la vez son todas correctas. ¿Por qué? Pues porque la geología es tan compleja y con tantas variables, con tantas condicionantes individuales en un emplazamiento, que una respuesta puede ser correcta para ese emplazamiento y para otro emplazamiento esa misma respuesta no es correcta. Los parámetros que se suelen utilizar, y de hecho hay una pregunta en los test que se han pasado en el curso, es que a qué profundidad tiene influencia la temperatura. Yo he oído desde 5 La temperatura metros, exterior. la temperatura del ambiente. Esa temperatura pues, puede influir en algunas zonas a 5 metros y en otras a 15. Esas son las variables que se suelen manejar. Pero lo que digo, en un emplazamiento con unas condiciones hidrogeológicas muy superficiales, Pero con el TRT un flujo vertical... debería dar eso, ¿no? Un TRT debería darte eso. Sí, en el TRT ves la... Sí, pero el TRT... A los 15 metros, 15 metros, pero el TRT no deja de ser un dato de la media del conjunto de... En el TRT tú haces una medición... A ver. Sí, Eso, o sea, el test de respuesta térmico es un ensayo que se hace sobre una sonda instalada. Aparte, o sea, mediante el test de respuesta térmico tú puedes obtener la temperatura media del sondeo geotérmico, ¿vale? Esa sea una temperatura medida a través del test. Pero aparte, y eso
normalmente las empresas serias de TRT lo hacen, lo que hacen es hacer un perfil de temperatura. A través de la sonda se introduce un sensor de temperatura que te mide la temperatura a cada punto de la sonda en profundidad. Y entonces, evidentemente, antes de realizar, de calentar la sonda con el test de respuesta térmica. Y esa temperatura es equiparable a la que se encuentra el terreno. En relación a eso de los 15 metros, pues la variabilidad es importante y evidentemente el terreno, la compacidad, la humedad, la presencia si o no de agua, granito, no. pues eso es esencial para ver la influencia que tiene en esa primera parte, ¿no? Y otra cosa que en relación a esa pregunta, que a partir de esos 10 metros tampoco se tiene que aplicar un gradiente siempre. Hay variaciones. Y hay variaciones. O sea, yo he visto perfiles, muchos de los perfiles aparecen y baja recto, tremendamente recto. O sea, no hay nada de gradiente. Y en otros tienes variaciones en 120 metros de 3 grados. Entonces, todo eso. Ese dato ya es muy importante a nivel de diseño, por lo tanto, y eso es un dato esencial, ¿no? Queda claro que depende de cada sitio, es lo más importante, y que hay que estudiarlo en cada caso, ¿no? Y además ese campo de la geotermia y de la geología y la geotermia es en el campo que quizá más posibilidades de investigación y desarrollo e innovación se puedan desarrollar, con lo cual a todo el mundo yo sí que le invitaría a desarrollar. Sé que en Universidad de Valencia y por otros sitios se han hecho proyectos y estudios encaminados en ese sentido. Albert, junto con Daniel Trisán, están trabajando en esa línea muchísimo, en TRTs con información ya no solo de la media de los parámetros geotérmicos, sino con sondas térmicas y demás, que dan mucha más información, y ese quizás sí sea un campo a desarrollar. Y que sea I+D+I y no, como decía hace poco un periódico, idioteces, que sea una inversión sensata. Yo quería apuntar algo al respecto, y es que efectivamente, normalmente en una instalación geotérmica siempre vas a ajustar todos los parámetros. Haces unos cálculos que no quieres ni saber a nivel de las necesidades térmicas del edificio. Pero cuando llegas al suelo en un chareve dices, ¡ay! Y sobredimensionas. Si fuéramos capaces de, mediante no sé qué técnicas, o un TRT, o un perfil térmico del terreno, poder ajustar los metros de perforación en cada una de las instalaciones, pero una a una, claro que habría un campo de optimización de los. Yo no sé si alguien de la sala quiere hacer una pregunta. ¿No? Pues yo creo que ya hemos aburrido bastante a nuestros televidentes. Conclusión que yo saco de todo esto es que la geotermia no necesita ayudas, necesita normativas homogéneas en todo el país, que necesita financiación, que necesita buenos técnicos, que necesita buena geología y que el futuro, por lo que he oído aquí, ya pasada esta crisis que ha venido bien, porque así no ha ocurrido, ha venido bien entre comillas, pues el futuro es probablemente prometedor dentro del campo de la rehabilitación y también en lo que es obras nuevas, ¿no? Si es que empieza a verlas. Así que nada más, no sé si hay alguna pregunta y si no, pues dar las gracias a Íñigo, a Albert y a Benito por haber estado aquí en el Colegio de Geólogos, a los que están al otro lado viéndolo, sino ahora cuando lo vean, porque se va a quedar grabado dentro del curso para siempre jamás, que sepáis que lo que habéis dicho ya no tiene vuelta de hoja. Y nada más, muchas gracias a todos y hasta el próximo curso.